Capítulo 9. Después del baile de Navidad, Harry y Hermione se volvieron más cariñosos que antes. Intercambiaron abrazos e incluso algún que otro beso prolongado en la mejilla a medida que se acercaban más. La experiencia del baile de Navidad consolidó en la mente de Harry que, incluso si el concepto de almas gemelas resultaba ser un disparate, podía verse en una relación seria con Hermione. No recordaba haber sido más feliz que ahora. Incluso su relación de 2 semanas con Ginny palidecía en comparación, y él y Hermione ni siquiera eran novios todavía. Al día siguiente del baile de Navidad, tanto Cedric como Fred intentaron hablar con Harry sobre el huevo de oro. Harry les aseguró que conocía bien la pista y les contó sus propias sospechas sobre personas cercanas a ellos que habían sido tomadas como rehenes, para gran consternación de los otros 2 campeones. Harry y Hermione también hablaron con Viktor Krum sobre lo ocurrido en la biblioteca. Harry no se lo tomó bien y se dispuso a salir corriendo a buscar al campeón de Durmstrang. Harry, por favor, maldecirlo no va a resolver nada, le suplicó Hermione. ¿Quién dijo algo de maldecirlo? Voy a partirle la cara a puñetazos, mucho más satisfactorio, gruñó Harry en respuesta. En lugar de intentar explicarle a un Harry enfurecido que Krum era mucho más grande y fuerte, y que una confrontación física no tenía ninguna posibilidad de acabar bien para el joven buscador, Hermione lo empujó al sofá en el que habían estado discutiendo y, en voz baja, dijo, «¿Me abrazas?». Tuvo que disimular una sonrisa burlona cuando los brazos de Harry la rodearon y cesaron todos sus intentos de ir a buscar a Krum. Estaba segura de que podría hacerle entrar en razón una vez que se calmara de nuevo, pero mientras tanto, no le importaba que la abrazaran así. El resto de las vacaciones de invierno se dedicaron a experimentar con branquialgas para determinar la duración de sus efectos según el peso. Luego, medirían las dosis que permitirían que la transformación de Harry terminara razonablemente rápido tras completar la tarea, en lugar de tener que pasar una hora entera en un lago helado en febrero. El propio Harry también estudió varios encantamientos de rastreo y dedicó tiempo a ayudar a Colin a revelar las miles de fotos que había tomado. Los chicos acabaron muy agradecidos a Hermione por su ayuda ocasional para clasificar las fotos. Tras una sesión, decidieron que Harry prepararía la poción de revelado continuamente mientras Colin revelaba las fotos. Tardaron hasta Año Nuevo en revelar todo y entregárselo a los protagonistas. Varias fotos de los campeones entrando en el salón y de la multitud de estudiantes en la pista de baile tras la inauguración se entregaron al personal para que las usaran como material promocional en caso de que los medios de comunicación lo solicitaran. Hermione envió copias de sus fotos y una carta con los detalles del evento a sus padres, junto con Hedwig, y estuvo de buen humor el resto del día. Al parecer, Rita se coló en la fiesta en su forma de escarabajo, y se publicó la historia de Hagrid. Harry y Hermione respondieron animando a los estudiantes, principalmente de Gryffindor y Hufflepuff, y los llevaron a la cabaña de Hagrid para exigirle que se quedara como profesor. El semigigante, abrumado por el apoyo, prometió a sus alumnos que volvería al comienzo del nuevo trimestre. El comienzo del trimestre pudo haber significado la reanudación de las clases, pero para Harry y Hermione también significaba que su amiga regresaba al castillo. En el banquete de bienvenida a los estudiantes que habían regresado a casa, Luna entró corriendo por las puertas, una de las primeras en bajar del tren, y abrazó a sus amigas con fuerza. «Se ven maravillosos. Parece que ahora les caen mucho mejor a los querípodos revoloteadores». Harry le sonrió a su amiga de Ravenclaw mientras ella les hablaba sin parar de sus vacaciones con su padre y les hacía un sinfín de preguntas sobre su tiempo en el castillo sin parar a buscar aliento ni respuestas. Respuestas que Hermione estaba encantada de dar cuando Luna finalmente se quedó sin aliento. Cuando las clases se reanudaron al día siguiente, también lo hizo el horario del trío. Pasaron la mayor parte del tiempo libre en la sala, aunque tanto Harry como Luna insistieron en asistir a las clases particulares de Hermione en la biblioteca, para evidente consternación de Krum. A medida que se acercaba la segunda prueba, Harry se aseguró de contarles a las chicas cómo había aprendido el encantamiento cabeza burbuja y la conjuración no verbal como medida de respaldo,
Ambos exigieron más clases particulares. Harry les prometió que en cuanto consiguieran un Patronus corpóreo, avanzarían. De hecho, ambas chicas habían conseguido un escudo sin forma, pero aún no un guardián real. El resultado de su advertencia fue que Harry pasó la siguiente hora dando otra lección sobre el encantamiento. El Patronus de Hermione, de hecho, logró una forma borrosa, lo que le valió las felicitaciones de sus amigas. Los estudios de Harry sobre runas y aritmancia avanzaban a toda velocidad y Luna se unía a él para aprender todo lo que podían. Hermione creía que alcanzarían el nivel de las clases de cuarto año para Pascua. También pensó que si Harry asimilaba esas dos materias tan rápido, algún día sería un rampe de maldiciones o un encantador espectacular. Claramente no le interesaba la creación de hechizos, y sus lecciones se lo habían enseñado. Usa lo que sabes. Graba en tu memoria algunos hechizos en los que puedas confiar, en lugar de aprenderte 1000 hechizos de pasada. Se lo había dicho varias veces cuando les ayudaba a dar clases particulares de defensa. Durante sus sesiones privadas en la sala, Harry trabajó en su entrenamiento de combate y en los nuevos hechizos que había encontrado en los libros de la sala. No había logrado dominar el encantamiento escudo celestial después de la primera prueba y se esforzaba por dominarlo en condiciones donde la adrenalina no le recorría el cuerpo. Para aliviar la monotonía de trabajar y fallar en un encantamiento, Harry también practicaba sanación básica, aunque no podía afirmar con sinceridad que pudiera curar más que moretones y rasguños después de un mes de práctica. En varios días particularmente ambiciosos, también había comenzado la reunión del abrazo de Galles sin más éxito que el que tuvo inicialmente con el encantamiento escudo celestial. El 13 de febrero se suspendió todo el entrenamiento, ya que Harry y Hermione decidieron celebrar el cumpleaños de Luna con ella. Los regalos y las atenciones que recibió ese día la dejarían sonriendo durante una semana. Varios días después, Harry recibió 3 paquetes en el desayuno. Los compartió con las chicas que intentaron rechazar los regalos. Harry no quiso saber nada y finalmente logró superar la terquedad de sus amigas. En la tarde del 23 de febrero, Harry y las chicas sintieron que estaba tan listo como podía estarlo para la tarea del día siguiente. Tenía un plan y un plan B, y era completamente capaz de usar la magia requerida para ambos. Todos estuvieron de acuerdo en que más práctica solo lo pondría nervioso y se retiraron a sus salas comunes por sugerencia de Luna. Harry y Hermione estaban sentados apoyados uno contra el otro en un biplaza frente al fuego. Los otros Gryffindors estaban extrañamente callados por respeto a su campeón y la tarea que enfrentaría al día siguiente. Harry y Hermione estaban en un silencio amigable, perdidos cada uno en sus propios pensamientos sobre lo que les depararía el día siguiente. Una tos los devolvió a ambos a la plena conciencia. Los gemelos estaban de pie frente a ellos con aspecto ligeramente nervioso. Hermione, McGonagall quiere verte en su oficina lo antes posible. Hermione y Harry intercambiaron miradas. Harry parecía visiblemente preocupado, mientras que Hermione parecía resignada. Estaré bien, Harry, dijo Hermione en voz baja. Harry la miró un instante más antes de bajar la cabeza con un suspiro tembloroso. Ve a cambiarte entonces, dijo él, y ella le dedicó una débil sonrisa antes de subir a los dormitorios de las chicas. La mirada de Harry volvió al fuego, mucho más pensativa que antes. Harry, ¿sabes qué pasa? George parecía inusualmente preocupado. Harry miró a los gemelos y asintió. Al no ofrecerle la información, Red preguntó, bueno, ¿y entonces por qué McGonagall quiere a Hermione? A clavarla al fondo del lago negro como rehén que debo rescatar mañana. Fue la respuesta taciturna que dejó a los dos bromistas boquiabiertos. Tenemos un plan, pero no estoy contento con todo esto. Aunque Hermione se niega a dejar que nadie más se arriesgue. Los gemelos se quedaron mirando a Harry. Cuando su jefa de casa les pidió que fueran a buscar a Hermione, no sospecharon nada. No sabían cómo demonios se suponía que debían tranquilizar a su hermano menor honorario. Ninguno supo cuánto duró el incómodo silencio antes de que Hermione bajara las escaleras. Para el resto de los ocupantes de la torre, no parecía haber cambiado en absoluto. En cuanto puso un pie en la sala común,
Harry estaba a su lado lanzando todos los hechizos de rastreo que sabía sobre cualquier superficie que no estuviera cubierta. El resto de la casa la observaba fascinada, pero no la interrumpió. Cuando Harry terminó, abrazó a Hermione con fuerza. «Te sacaré de ahí lo más rápido posible, mi señora», susurró contra su cuello. Ella lo apretó un poco más fuerte antes de soltarse para recostarse y mirarlo a los ojos. «Prométeme que tendrás cuidado, mi campeón», exigió en voz baja. Los apodos burlones que habían estado usando no lograron hacer sonreír a ninguno de los dos adolescentes, pues de repente se pusieron serios. «Lo prometo». La respuesta de Harry fue más un graznido que otra cosa, pero había dado su palabra. Mientras los dos amigos se separaban, Hermione se recostó un instante y rozó con suavidad los labios de Harry antes de girar sobre sus talones y marchar con determinación hacia la puerta, flanqueada por los gemelos Weasley, que lo miraban con aire de disculpa. El golpe sordo del agujero del retrato al cerrarse provocó un cambio en Harry que toda la sala pudo apreciar. El mago que había matado a un dragón en combate singular brilló con claridad mientras se daba la vuelta y subía las escaleras hacia su dormitorio. Una vez que los Gryffindors estuvieron bastante seguros de que ya no podían oírlo, comenzaron las especulaciones y los rumores. La mayoría coincidía en que Hermione estaría involucrada de alguna manera en la segunda prueba y que Harry no estaba contento con ello. Quienes sostenían esta teoría coincidieron unánimemente en que no querrían ser el obstáculo que enfrentara la ira de Harry Potter en su camino hacia Hermione Granger. Arriba, Harry, ajeno a todo esto, llamó a Dobby y le pidió un frasco de poción para dormir sin sueños. Necesitaría fuerzas mañana y sabía que no iba a poder dormir solo. La mañana del 24 fue tan fría como uno podría esperar de una mañana de mediados de febrero en Escocia. Harry se levantó con el sol y se vistió. Primero sacó el contenido de los misteriosos paquetes que habían sido entregados a principios de semana, armaduras de piel de dragón forradas con seda de acromántula. Sus chicas tenían cada una un traje y Hermione llevaba el suyo ahora, bajo el lago negro. Harry no pudo evitar que sus manos formaran puños cuando ese pensamiento cruzó por su mente. Sacudiendo la cabeza, se vistió con su armadura antes de ponerse un conjunto de túnicas. Se aseguró de tener su varita atada a su muñeca en su funda y de que tuviera sus branquialgas cuidadosamente porcionadas en una bolsa en su cintura. Las pequeñas bolas de la planta mágica deberían darle branquias durante 10 minutos seguidos y tenía suficiente para 1 hora y media. Después de comprobar 2 veces que tenía todo, Harry se dirigió al gran comedor para desayunar. Cuando llegó, muy poca gente estaba despierta. Los que ya estaban abajo lo dejaron solo, como su casa la noche anterior. Vio entrar a Cedric y Fleur. Ambos estaban pálidos y sus expresiones eran tensas. Víctor Crumb, en contraste, se mostró casi jovial, sobre todo considerando su expresión habitual, con una sonrisa de confianza que Harry consideró totalmente inapropiada para la situación. El comedor se llenó poco a poco y el ruido aumentó a medida que los seguidores de los diversos campeones se gritaban insultos y burlas. Los gemelos estaban leyendo su libro de siempre, pero de forma mucho más discreta. A las 9 en punto, se les pidió a los campeones que se dirigieran a su carpa y se prepararan. Al llegar, la carpa se dividió en 4 secciones y cada uno fue conducido a una. Harry se dio cuenta de que esto era para darles la oportunidad de ponerse el traje de baño y se quitó los zapatos para no perder tiempo haciéndolo en la orilla del lago. Una vez más, el sonido de muchos pasos resonó junto a la carpa mientras los espectadores se dirigían a las gradas. Harry empezaba a inquietarse cuando oyó la voz de la profesora McGonagall llamándolo. «Señor Potter, es la hora». Harry se puso de pie y cuadró los hombros. Estaba decidido a que Hermione no pasara bajo el agua ni un minuto más de lo absolutamente necesario. Al salir de la tienda, saludó a McGonagall con un gesto brusco de la cabeza, sin verla realmente. Los campeones se reunieron en la orilla mientras Bagman empezaba a hablar del evento a los espectadores de las gradas, detrás de ellos. Harry no escuchó, estaba demasiado concentrado en lo que tenía que hacer. Al sonar un silbato,
saltó hacia adelante con los demás campeones, arrancándose la túnica al pasar. Harry no se fijó en la reacción que su ajustada armadura causó en las gradas, como tampoco en Fleur de Lecor con su mono plateado. Lanzó un encantamiento imperturbable a su reloj, agarró una de las bolas de branquialgas y se lanzó al agua gélida. Tras tragarse la masa viscosa, respiró hondo y se zambulló, sumergiéndose por completo. El dolor en el cuello le indicó que la planta estaba funcionando, pero esperó a que disminuyera para abrir la boca y comenzar a tragar agua por las branquias. La transformación de sus manos y pies le permitió a Harry atravesar el agua como un torpedo mientras seguía la fuerza de los diversos encantamientos rastreadores que le había colocado a Hermione. Comparada con la última vez, la tarea fue mucho más fácil gracias a todos los preparativos que había hecho Harry, pero se vio incapaz de apreciar este hecho en su férrea determinación. El lago negro era tan grande que tardó casi 10 minutos en llegar al pueblo donde se encontraban los rehenes. Vigilar su reloj le permitió tragar otra bola de branquialgas para prolongar su transformación. Cuando los rehenes aparecieron a la vista, Harry apenas notó que parecían ser los mismos que la última vez. De hecho, no notó nada excepto los largos mechens castaños que flotaban alrededor de uno de los rehenes. Hermione. Finalmente ver a Hermione hizo que Harry aumentara su velocidad. Justo antes de alcanzarla, Harry movió su muñeca para sacar su varita y lanzó una maldición cortante no verbal a la hebra de algas que la ataba al lecho del lago. Hermione no se había elevado más que unos centímetros cuando Harry la tuvo en sus brazos. «Te tengo, milady, te tengo y nos vamos de aquí». Esta vez, Harry no se quedó para hacerlo noble y asegurarse de que todos fueran rescatados. Esta vez pateó sus piernas tan fuerte como pudo y comenzó a tirar de Hermione de vuelta a la superficie y a un lugar seguro. El nado de regreso a la superficie fue más lento que la carrera de descenso, ya que Harry tenía dos extremidades para usar como propulsión y también cargaba con una Hermione empapada. Su alivio por haber alcanzado a Hermione y su desesperado agarre sobre ella significaba que no estaba mirando su reloj. Solo se dio cuenta de que habían pasado otros 10 minutos cuando sintió el dolor en su cuello que le hacía saber que sus branquias estaban retrocediendo. Tan rápido como pudo, Harry sacó otra bola de branquialgas de su bolsa y se la tragó. Se concentró en contener la respiración hasta que las branquias regresaran y en no soltar a Hermione. Como consecuencia, notó que se había acercado a los bancos de algas para cuando recuperó el control de su transformación. Recordando que había manadas de Grindylow que se refugiaban allí, Harry nadó un poco más alto y se mantuvo atento a cualquier cosa que pareciera acercarse a ellos. Fue este constante escrutinio de las algas lo que permitió a Harry avistar un enjambre de Grindaylows más adelante. Los habría ignorado y les habría dado un amplio margen si una abertura en el enjambre no hubiera revelado una nube de cabello rubio plateado. Sabía que Fleur había sido rescatada de los Grindaylows la última vez mientras recogía a su hermana, pero el recuerdo de lo sucedido con el colacuerno lo obligó a intervenir. Atrajo a Hermione con fuerza hacia sí y le devolvió la varita a la mano. Una lluvia de conjuros de repulsión y aturdidores salió de la varita de Harry y se estrelló contra los Grindaylows antes de que se dieran cuenta de la amenaza. Para cuando encontraron al mago que los atacaba, más de la mitad de la manada había quedado incapacitada de alguna forma. El resto decidió rápidamente que la retirada era la mejor opción y se llevaron a sus hermanos, dejando a sus presas flotando en el agua. Harry nadó hacia Fleur y notó que su encantamiento de cabeza de burbuja había fallado. Lanzó uno nuevo sin palabras, además de un hechizo de reanimación. La primera bocanada de aire de Fleur al despertar fue seguida por una larga tos mientras expulsaba agua de sus pulmones. Cuando pareció recuperarse lo suficiente como para continuar, Harry le dio una palmadita en el hombro para llamar su atención. Los ojos de la bruja francesa se abrieron de par en par al ver a su competidor más joven flotando frente a ella, sosteniendo a su rehén cerca de él, pero observándola con preocupación. Había sentido que su encantamiento de cabeza de burbuja fallaba, estaba segura de ello. Eso significaba que el que llevaba ahora era cortesía del joven frente a ella. ¿Cómo demonios conocía un hechizo que ella había aprendido hacía menos de un año?
Si fuera cualquier otra persona, habría pensado que estaba bajo los efectos de su encanto, pero nunca había mostrado señales de estar fascinado por ella. ¿De verdad un mago británico de 14 años ayudaría a alguien como ella? A Fleur le costaba creerlo, pero mientras lo observaba, tratando de encontrar respuestas, se sorprendió de nuevo. Harry se aseguró de que lo estuviera mirando antes de señalar en dirección a los rehenes. Estaba a punto de continuar cuando notó que Fleur no se había movido y seguía mirándolo. Pensando que tal vez no lo había entendido, Harry nadó hacia ella, la empujó suavemente en dirección a la aldea submarina y volvió a señalar. Esta vez, ella nadó unas cuantas brazadas antes de detenerse y mirarlo de nuevo. Frustrado, Harry solo señaló una última vez antes de darse la vuelta y patear de nuevo. No tenía tiempo para ordenar a Fleur, no cuando Hermione seguía inconsciente en sus brazos. Manteniendo una distancia prudencial de las algas, Harry siguió el lecho del lago hacia la orilla. No había mirado su reloj mientras engullía branquialgas desesperadamente. Sin embargo, sabía una cosa, estaba cerca ahora y no había forma de que fuera a nadar 10 minutos mientras Hermione estuviera en la orilla sin él. Finalmente, Harry notó un cambio en el agua frente a él, que se volvió más liviana y menos profunda. Estaba cerca de la orilla. Un minuto después, Harry comenzó a disminuir la velocidad, aunque pateaba con más fuerza que nunca. Mirando hacia abajo, pudo ver cómo la membrana que le cubría los pies se encogía. Harry siguió pateando furiosamente mientras tomaba grandes bocanadas de agua, tratando de obtener la mayor cantidad de oxígeno posible en su torrente sanguíneo. Estaba a solo unos metros de la orilla cuando sintió que el dolor en el cuello regresaba. Mantuvo la boca cerrada y pateó un par de veces más para llegar a las aguas poco profundas. Tan pronto como sus pies tocaron el sólido lecho del lago, se irguió, levantando a Hermione por encima del agua. Ambos adolescentes jadearon mientras salían de la superficie, aspirando bocanadas de aire vivificante. Hermione se sintió momentáneamente desorientada al encontrarse empapada en brazos de alguien. Al levantar la vista y ver un par de esmeraldas preocupadas que la observaban, se relajó. Mientras Harry empezaba a caminar hacia la orilla, Hermione apoyó la cabeza en su pecho. Podía oír como su corazón aún latía desbocado por el estrés y el esfuerzo de la tarea, pero con cada paso parecía calmarse ligeramente. Al llegar a la orilla, Harry vio a los 5 jueces discutiendo, pero los ignoró. No se dio cuenta de que la sección de Gryffindor de las gradas estaba haciendo que los estudiantes de Hogwarts gritaran hasta quedarse roncos por su prematuro regreso. Se dirigió a la carpa de los campeones y se metió en el biombo que había usado antes. Una vez allí, dejó a Hermione con cuidado sobre sus pies. Winky, la elfa apareció con una sonrisa tímida en su rostro. Sí, maestro Harry, preguntó ella. ¿Podrías traerle a Hermione una toalla y algo seco para ponerse, por favor? Preguntó Harry. Winky simplemente hizo una reverencia y salió. Harry se volvió hacia la chica mojada y temblorosa que tenía en brazos. Necesitas secarte y ponerte algo de abrigo o te morirás. Entonces se armó de valor, le devolvió el beso casto que Hermione le había dado la noche anterior y salió a montar guardia fuera del biombo. Menos mal que lo hizo, porque momentos después de oír entrar a Winky, los directores Dumbledore y Karkaroff entraron en la tienda, seguidos de Madame Pomfrey. Harry, hijo mío, te felicito por completar la tarea con tanta rapidez. Sin embargo, hay algunas complicaciones que esperábamos que pudieras aclararnos, dijo Dumbledore mientras Madame Pomfrey empezaba a observar a Harry, quien los observaba con recelo. ¿Y qué error garrafal has cometido esta vez? No se sentía nada respetuoso, pues seguía helado y empapado. Ninguno de los directores tuvo oportunidad de reprenderlo, pues fueron interrumpidos por una medibruja agitada. Señor Potter, ¿qué lleva puesto? No consigo ni una sola lectura de mis hechizos de diagnóstico. Harry miró de reojo a su sanadora. Al oír que era piel de dragón y que pensaba quitársela pronto, ella pareció incapaz de decidir si reprenderlo por llevar algo que bloqueaba sus diagnósticos o elogiarlo por usar protección en una situación peligrosa. Resolvió su dilema obligándole a tomar una poción de pimienta y diciéndole que se la bebiera.
Entonces se giró para dirigirse al tabique, pero la mirada acerada de Harry Potter le bloqueó el paso. Al abrir la boca, Harry la interrumpió. Hermione se está cambiando ahí dentro. También llevaba piel de dragón debajo de la túnica como protección extra, y algo seco no le vendría mal. Cuando la medibruja lo miró boquiabierta, le preguntó: ¿No esperabas que nos preparáramos después de oír la pista de la última prueba? Madame Pomfrey refunfuñó un poco, pero se dispuso a esperar. Si la señorita Granger se estaba poniendo algo abrigado y seco, ya estaba haciendo lo que le correspondía médicamente, y Potter no parecía dispuesto a escuchar argumentos sobre que los sanadores ya lo habían visto todo. Maldita caballerosidad de Gryffindor. Eso nos lleva de vuelta a la razón por la que el director Karkaroff y yo estamos aquí, intervino Dumbledore. Da la casualidad de que no cometimos, como usted dice, un error colosal. ¿Lo hiciste, hijo mío? ¿Podría decirnos por qué rescató a la señorita Granger? Porque la arrojaron al fondo de un lago helado. Harry miraba a su director como si dudara seriamente de su salud mental. Dumbledore simplemente sonrió con afabilidad mientras Karkaroff parecía rechinar los dientes. Me temo que me malinterpretaste, hijo mío. Quise decir, ¿por qué no salvaste a tu propio rehén? Harry estaba confundido. ¿A quién más podría haber tenido que salvar? Gabriel sería rescatada por Flair y Dumbledore no podía saberlo en absoluto. ¿De qué hablas? Hermione era mi rehén y la rescaté, dijo Harry secamente. La verdad es que no estaba de humor para las excentricidades de Dumbledore en ese momento. Me temo que no, muchacho. El señor Weasley era tu rehén. Se suponía que el señor Cram rescataría a la señorita Granger. Dumbledore seguía sonriendo y brillando. Karkaroff, al parecer, había llegado a su punto álgido. Saboteaste a mi campeón deliberadamente, muchacho. Haré que te castiguen por esto. Sevides tenía razón, no eres más que un mocoso que busca atención con delirios de grandeza. Le gruñó al adolescente que tenía delante. Harry estuvo a punto de estallar ante la insinuación de Dumbledore de que debería haber dejado que Cram se acercara a Hermione, pero el discurso de Karkaroff le dio la oportunidad de controlarse. Cuando Harry habló, su voz podría haber helado los vientos árticos. Ataste a la persona más importante de mi vida al lecho de un lago y luego esperabas que la dejara ahí abajo mientras nadaba de vuelta con alguien que ya ha demostrado que estaría encantado de verme morir para saciar sus celos. ¿A quién se le ocurrió que eso funcionaría? Miró a Karkaroff con una mirada tan fría como su tono. La última y única vez que tu campeón habló con Hermione, tuvo que sacar su varita para defenderse de sus insinuaciones inapropiadas e indeseadas. Puedes decirle de mi parte que si lo vuelve a intentar, no quedará suficiente para meterlo en esa snitch que parece que tanto le gusta perseguir. Dumbledore intentó intervenir y hacerse el pacificador. Seguro, Harry, que te das cuenta de que el señor Cram tiene muchos menos amigos disponibles que tú, ¿verdad? Dijo con voz tranquilizadora. Pero Harry no estaba dispuesto a que lo tranquilizaran. Si su trato con Hermione sirve de indicio, no me sorprendería que no tuviera amigos disponibles en ningún sitio a los que pudieras recurrir. Aunque reconociera tu punto, sigue sin explicar por qué, con todos mis amigos disponibles, elegiste como rehén a alguien a quien yo no movería un dedo para rescatar y me pediste que ignorara a mi mejor amiga. O tu selección de rehenes es profundamente errónea o tu idea era, nos hemos llevado lo que tanto echarás de menos. Harry resopló al pensarlo. Weasley es un rehén mucho más apropiado para Cram. Así puede rescatar a su fan más ferviente. Esto fue demasiado para el autocontrol, que se estaba agotando rápidamente, de Karkaroff. Eres un tramposo y asqueroso, muchacho, escupió Karkaroff mientras se enfurecía contra Harry. ¿De qué otra manera podrías haber completado la tarea mucho más rápido que las mejores escuelas que ofrecen? En lugar de responder con furia, Harry simplemente sonrió con suficiencia. Tenía plena confianza en tu incompetencia y en tu indiferencia general por el bienestar de los estudiantes, así que le puse a Hermione encantamientos de rastreo que me llevaron directamente hasta ella. Karkaroff se estaba poniendo morado, lo que le dio a Harry una extraña idea de cómo podría ser un Vernon Dursley delgado. Ignoró al director extranjero y se volvió hacia el suyo.
¿Te molestaste siquiera en preguntarle algo a Hermione antes de meterla ahí abajo? No, no lo hicieron, Harry. Harry se giró bruscamente al oír el sonido. Hermione estaba de pie justo al otro lado del tabique, mirando con furia a los dos directores, a quienes Harry olvidó enseguida. La abrazó de nuevo y le preguntó ¿cómo te sientes? Ella lo apretó una vez antes de retroceder. Me siento bien, Harry. Tú, en cambio, tienes frío y estás mojado, y deberías cambiarte. No pudo decir mucho más, pues Madame Pomfrey por fin pudo llegar a su paciente y la observaba con atención mientras le ponía una poción de pimienta en las manos. Harry se volvió hacia los dos educadores, que seguían de pie en la tienda con aspecto algo atontado. Caballeros, creo que hemos respondido satisfactoriamente a sus preguntas. Hicieron una serie de suposiciones ridículas, casi insultantes, que causaron su confusión actual. No puedo evitar preguntarme qué errores habrán planeado para la tercera prueba. Si me disculpan. Dicho esto, Harry entró en la sección separada de la tienda que Hermione acababa de desocupar y descubrió que alguien, presumiblemente Winky, le había dejado una muda de ropa seca y una toalla suave y cálida. Varios minutos después, salió completamente vestido, solo para ser emboscado por la sanadora de la escuela, quien finalmente pudo realizar su diagnóstico. Al comprobar que aparentemente estaba asquerosamente sano, salió de la tienda para esperar al siguiente campeón que regresaría con su rehén. Harry miró a Hermione y le sonrió. Sabía que debía haber medidas de seguridad para los rehenes, pero se sentía mejor con ella completamente a salvo. Ella se acercó a él y lo abrazó, apoyando la cabeza en su pecho. «Soy la persona más importante de tu vida, Harry», le preguntó después de un minuto de disfrutar de la presencia mutua. Harry se sonrojó, había olvidado que una tienda de campaña no era insonorizada. Claro que Hermione lo había oído decir eso. Aún así, era la verdad y no quería ni siquiera intentar negarla. «Lo eres», le dijo en voz baja y la oyó suspirar. En ese instante, las palabras de Efialtes, el tiempo que Harry pasó en la habitación con Hermione, su cita en el baile de Navidad y el tiempo que habían pasado juntos desde entonces, dieron vueltas en la mente de Harry hasta que cristalizaron en una decisión. «Hermione». Harry esperó a que ella lo mirara. «¿Irás a Hogsmeade conmigo?» Ella empezó a sonrojarse tanto como Harry. «¿Te refieres a una cita?» El nerviosismo de Hermione le dio a Harry un ligero impulso de confianza al darse cuenta de que no era el único que se sentía así. Empezó a sonreír. «No como una cita, una cita». Los labios de Hermione se estiraron en una sonrisa de respuesta. «Me encantaría, Harry», dijo ella. Ambos sonreían como locos. Harry no pudo evitar inclinarse hacia Hermione, pero logró detenerse justo antes de sus labios, dándole la oportunidad de apartarse. Ella no lo necesitó y acortó la distancia que los separaba. Se dieron un beso suave antes de separarse y sonrojarse furiosamente. Intercambiaron una mirada y sonrisas que transmitían nerviosismo y gran alegría, además de sentirse ligeramente intimidados por su propia osadía. «Deberíamos salir a ver cómo termina la tarea», sugirió Hermione. Su tono indicaba que permanecer escondida no era una opción, por mucho que lo deseara. «Tienes razón, deberíamos». Intercambiaron otra mirada, indicando que ya habría tiempo para explorar la nueva dimensión de su relación más tarde, preferiblemente cuando no hubiera posibilidad de que alguien entrara y arruinara el ambiente. Cuando Harry y Hermione salieron de la carpa, los Gryffindors volvieron a aplaudir. Por primera vez, Harry notó que había muchas banderas en esa sección de la multitud representando lo mismo, un dragón negro atravesado por una espada roja. Dean debía de estar muy ocupado, era el único pensamiento distraído de Harry, con la mente aún centrada en el beso que él y Hermione acababan de compartir. Creyó ver a los gemelos saltando, gritando algo que no podía oír a esa distancia. Lo saludó con la mano y se sorprendió al descubrir que el ruido de las gradas podía subir. Harry y Hermione se acomodaron en la orilla del lago, sentados juntos para mayor calidez y el consuelo que les proporcionaba el contacto. Harry sacó una manta del montón cerca de los jueces,
destinada a los concursantes, al salir del lago, y se envolvió con ella a sí mismo y a Hermione mientras ella les lanzaba hechizos de calor. El resultado, 2 Gryffindors muy cómodos. Harry miró su reloj y vio que solo quedaban unos 10 minutos del límite de 1 hora. Pasado 1 minuto, Cedric y Cho salieron a la superficie y empezaron a nadar hacia la orilla. Inmediatamente, fueron abordados por Madame Pomfrey, quien los revisaba, y por el profesor Dumbledore, quien parecía estar preguntándoles qué había sucedido bajo el lago. 7 minutos después del límite de tiempo, 2 cabezas rubio platino emergieron del lago y Fleur comenzó a jalar a su hermanita hacia la orilla. Al llegar a tierra, la escena anterior se repitió, excepto que Madame Maxime interrogó a su campeona, quien gesticulaba con entusiasmo, para consternación de Madame Pomfrey. Cuando la sanadora dio el visto bueno a ambas hermanas y Madame Maxime tuvo las respuestas a todas sus preguntas, Fleur arrastró a Gabriel hasta donde estaban sentados Harry y Hermione. Me salvaste la vida. Me advertiste sobre el dragón y ahora me has ayudado a salvar a mi hermana. Las palabras salían atropelladamente de la boca de Fleur como si no pudiera controlar lo que decía. Sang, Harry Potter. Se inclinó y le dio un beso en cada mejilla. Harry sintió un ligero rubor en sus mejillas y también la mirada inquisitiva de Hermione. Ayudé un poco a la señora Delacour con unos Grindelwalds, murmuró en respuesta a su pregunta no formulada. Sin embargo, Fleur pareció ofenderse por esta declaración y procedió a entretener a Hermione con la historia de un niño valiente que había rescatado a una Bella inconsciente de una muerte segura. La incomodidad de Harry ante los elogios que ella le dedicaba le resultó tan familiar que no pudo evitar reír. Entonces tuvo que explicarle su risa a la bruja francesa, quien a su vez le contó el chiste a su hermana, dejando a Harry como motivo de mucha alegría durante varios minutos. Mientras tanto, 16 minutos después del límite de tiempo, la cabeza de un tiburón emergió del agua, seguida de una varita que la transformó en el rostro aún más hosco de Víctor Kram. Se arrancó una melena pelirroja y nadó rápidamente hacia la orilla, dejando a Weasley resoplando en medio del lago. En cuanto llegó a la orilla, se dirigió a Karkaroff y empezó a quejarse a gritos en búlgaro. Ron solo llegó a la zona baja cuando Percy, que una vez más sustituía a Crouch Sr., lo alcanzó y empezó a arrastrarlo fuera del agua hacia Madame Pomfrey. Cedric y Cho se habían unido al resto de campeones y rehenes, quienes ya habían sido revisados y, a juzgar por las risas, se lo estaban pasando en grande. Harry, desesperado por evitar más historias incómodas, le pidió a Fleur que presentara a su hermana menor y fue reprendido con una sonrisa por llamarla señora Delacour. Esta es Gabriel. Aún no asiste a Beauxbatons, pero pudo venir a Escocia para verme competir. Nunca tuve la intención de que estuviera tan cerca de la acción. Harry le sonrió a la joven y le tendió la mano. Hola, Gabriel, soy Harry Potter. La niña se sonrojó profundamente y tímidamente tomó la mano de Harry. Él la estrechó con suavidad y, al soltarla, miró a Fleur y dijo algo que Harry no entendió, pero que provocó un bufido de Hermione y una sonrisa de Fleur. Harry los miró confundido hasta que Hermione lo tradujo. Ella cree que eres un chico muy agradable y que Fleur debería salir contigo. Al parecer, serías un buen hermano. Ignorando las risitas de Cedric y Cho, Harry se volvió hacia Gabriel. Lo siento, Gabriel, ya tengo a alguien con quien tengo muchas ganas de salir. Harry no pudo evitar mirar a Hermione, quien parecía muy contenta a pesar de su rubor. Ya era hora de que alguien más sintiera un poco de vergüenza, pensó Harry con cariño antes de volverse hacia la chica más joven. ¿Podemos seguir siendo amigas? Cuando todo estuvo traducido, la pequeña Bella asintió felizmente y abrazó a su nueva amiga, para su sorpresa. Para cuando los jueces estuvieron listos para anunciar las puntuaciones, todo el grupo se tuteaba. Fue Batman quien tuvo el honor de dirigirse al público. Damas y caballeros, los jueces han decidido las puntuaciones de la segunda prueba. El señor Harry Potter demostró una excelente preparación al colocar un encantamiento rastreador en su rehén para encontrarla rápidamente. Luego, usó dosis medidas de branquialgas con gran eficacia. El señor Potter fue el primero en regresar con su rehén,
mucho antes del límite de 1 hora, incluso después de haberse detenido a ayudar a un compañero campeón en apuros. La mayoría de los jueces consideran que tal comportamiento moral merece la máxima puntuación. Sin embargo, debido a una confusión sobre la asignación de los rehenes, la puntuación del señor Potter es de 48 puntos. Las gradas aplaudieron con entusiasmo la puntuación de Harry. Era lo suficientemente alta como para garantizarle el primer puesto en la prueba final, y la noticia se extendió rápidamente entre los estudiantes. El señor Cedric Diggory realizó un maravilloso encantamiento de cabeza burbuja y fue el segundo en regresar con su rehén. Le otorgamos 44 puntos. Puede que los tejones lideraran las ovaciones esta vez, pero fueron tan fuertes como las que habían sido para Harry. La señora Fleur Delacour también usó el encantamiento cabeza burbuja. Fue emboscada por los Grindylows y habría tenido que abandonar la tarea si el señor Potter no hubiera ahuyentado a las criaturas, reaplicado el encantamiento y la hubiera revivido. Sin embargo, fue la tercera en regresar y le otorgamos 38 puntos. Los vítores que recibió Fleur fueron un poco más moderados y educados que los de Harry y Cedric. Finalmente, el señor Cramp realizó una autotransformación incompleta, pero fue el último en regresar con su rehén. Sin embargo, como no necesitó ayuda, le otorgamos 40 puntos. Los vítores de Cramp provenían principalmente de los estudiantes de Durmstrang y Slytherin, aunque eso podría haber tenido algo que ver con la forma en que miraba a los demás campeones. Esto significa que el señor Potter actualmente lidera con 98 puntos, seguido del señor Diggory con 82, el señor Cramp con 80 y la señora Delacour con 76. La tercera y última prueba tendrá lugar el 24 de junio al anochecer. Se notificará a los campeones la prueba exactamente un mes antes. Gracias a todos por su apoyo y nos vemos en junio. Los campeones y sus rehenes regresaron al castillo tras una multitud de estudiantes que querían preparar celebraciones en su honor. Los estudiantes de Hogwarts estaban especialmente contentos, ya que ambos campeones lideraban a los extranjeros. Capítulo 10. La fiesta de esa noche fue ruidosa y estridente, pues Gryffindor celebraba la victoria de su campeón y el regreso sano y salvo de 2 de los suyos. Como dijo Fred, si no podemos celebrar que Harry les ganó a todos en Quidditch, al menos podemos celebrar que les ganó a todos en otra cosa. A esto le respondió un rugido de la multitud que solo animó a los gemelos Weasley. Transfiguraron un trono de uno de los sillones y lo colocaron sobre una mesa antes de levantar a Harry y sentarlo en él. Damas y caballeros, esta noche el mismísimo Harry Potter dará una entrevista por la que Rita Skeeter mataría. George abrió el acto entre fuertes abucheos del público. Pellizcame, Greg, creo que estoy soñando. Cuando George obedeció, Fred soltó un grito ahogado. No tan fuerte, idiota. Fred se irguió y sostuvo el eglefino de goma que usaba como micrófono frente a su cara. En fin, ¿qué es Gryffindor? Les presentamos al Caballero de la Luz. La manada de los leones. Aquí vamos de nuevo. Nota mental, Fred y George, el acelerador. Harry no pudo evitar pensar mientras los gemelos se lanzaban a su ya familiar presentación. El buceador de damiselas. Acosar. Jaime Potter. Harry casi se cae del asiento cuando toda la sala gritó su apellido. Fred, sin embargo, seguía adelante con el espectáculo. Ahora, oh, campeón de campeones, Greg y yo tenemos una pregunta que nos ha estado rondando desde la primera prueba. George asintió con la cabeza, aprobando las palabras de su gemelo, y tomó la palabra. ¿Qué te llevó a escupirle en el ojo a un dragón furioso? Fue asombroso el silencio que se hizo en la sala común cuando George puso su loro de hojalata frente a la cara de Harry a cambio de una respuesta. Me habría lastimado el pie si le hubiera dado una patada en los dientes, respondió Harry con seriedad. Su tono inexpresivo y su rostro serio hicieron reír a carcajadas a todos. Fred y George aullaban con los demás antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Es cierto que salvaste a nuestro competidor francés, el delicioso Delacour, en el lago? Ante el asentimiento reticente de Harry, George intervino con la siguiente pregunta. Te vimos relajándote con la señorita y su hermana junto al lago. ¿Deberíamos esperar una cita en Hogsmeade pronto? Harry les dedicó una sonrisa cómplice a las gemelas. Siento decepcionarlos, chicos.
ya tengo una cita para este fin de semana. Pero no eran los chicos los que parecían decepcionados. Varias chicas parecían indignadas porque Harry tuviera una cita para el fin de semana. Fred y George se quedaron boquiabiertos durante 5 segundos antes de cruzar miradas y declarar simultáneamente: necesitamos otro trono. Rápidamente colocaron un segundo trono junto al de Harry y se lanzaron entre la multitud. Harry intentó levantarse y seguirlos, pero descubrió que uno de los gemelos le había aplicado un encantamiento adhesivo a él o a la silla. De cualquier manera, no iría a ninguna parte. Momentos después, los gemelos regresaron y arrastraron a Hermione con ellos. Ella los reprendía a gritos. «¡Suéltenme, vándalos! Ni siquiera saben si soy yo a quien Harry lleva a Hogsmeade». Eso detuvo a los gemelos. «¿Espera, Harry no te lleva?», preguntó Fred, como si acabara de decirle que se transferiría a Slytherin. El rubor de Hermione respondió a la pregunta antes de que lo hiciera su tartamudeo. Bueno, sí lo es. Pero, espera, ¿qué haces?». Los gemelos, contentos con su confirmación, simplemente levantaron a Hermione y la sentaron en la silla junto a Harry. Ella también descubrió que los gemelos habían incluido un hechizo de adherencia. Los gemelos retrocedieron y sonrieron a la pareja, que parecía incómoda. «3 hurras por la bruja y el mago más grandes de nuestra era», gritó George, aumentando la mortificación de la pareja, sobre todo porque cada vítor iba acompañado de una explosión de fuegos artificiales tras los tronos. Tras el tercer vítor, los gemelos les dieron a Harry y Hermione una cerveza de mantequilla a cada uno y levantaron los encantamientos adhesivos. Los 2 de cuarto año escaparon del podio improvisado lo más rápido que pudieron mientras Harry murmuraba una disculpa por haberla metido en todo el lío. Con el espectáculo terminado, la fiesta empezó de verdad. Harry y Hermione estaban ocupados con un flujo interminable de personas que querían preguntarles sobre sus experiencias bajo el lago. Ninguno de los 2 adolescentes tenía ganas de dar muchos detalles, pero, por suerte para los chismosos, había otra fuente de información presente. Por primera vez desde la última fiesta, Ron no fulminaba con la mirada a sus antiguos amigos mientras disfrutaba de la atención que recibía por ser lo que Víctor Krum más echaría de menos y contar su desgarradora batalla con la gente del mar. Harry y Hermione lo dejaron solo y, de hecho, fueron de los primeros en irse a la cama. El sábado por la mañana, Harry se levantó de la cama nervioso y ansioso por su cita con Hermione, algo que nunca había sentido con Ron y con Ginny. Se tomó un tiempo extra para vestirse y arreglarse, esperando a que Hermione lo esperara impaciente en la sala común. Sin embargo, al llegar, no había rastro de ella. Harry se acercó a su sillón favorito y se sentó a esperar a Hermione. Le aliviaba no llegar tarde y le preocupaba que aún no hubiera llegado. Se preguntaba si el día entero sería una larga serie de emociones contradictorias. Aún así, era mejor que la constante incomodidad que sentía con Cho. «No recuerdo haber tenido una cita con Ginny, solo que nos besuqueamos entre clases durante 2 semanas». Harry se revolvió la cabeza. No iba a pasar el tiempo comparando a Hermione con sus recuerdos de tener novias en el futuro. De esa forma, estaba seguro, solo conseguiría volverlo loco y perjudicar a Hermione mientras tanto. Su nueva determinación se vio enormemente ayudada por el momento en que Hermione eligió para entrar en la sala común. Harry saltó de su asiento y casi se puso firme. Hermione había elegido un suéter de punto y una falda hasta la rodilla sobre unas medias. Su cabello, a medio peinar, estaba entre lo que había sido en el baile de Navidad y su frondoso día a día, y ahora le caía sobre la cara en suaves rizos. Harry pensó que estaba deslumbrante. Pudo ver a Hermione observando la sala común y pareció sonreír y encogerse al mismo tiempo al verlo. Harry sintió la vagamente familiar sensación de relajarse un poco porque no era el único nervioso. «Buenos días, Hermione, estás guapísima», la saludó. La mirada de Hermione se cruzó con la suya y él la vio relajarse un poco también. «Te ves muy guapo, Harry», dijo antes de que una expresión de incertidumbre se apoderara de su rostro. «Entonces, ¿qué hacemos primero? Estaba pensando que desayunáramos». Harry le sonrió.
Así es, solo soy Hermione. Vamos a pasarlo bien. No hay razón para obsesionarse con que esto sea una cita. Harry decidió compartir su epifanía. Tienes que relajarte, Hermione. Seguimos siendo solo nosotros y no nos van a calificar por nuestro desempeño de hoy. Ella resopló, pero él pudo ver una pequeña sonrisa luchando por formarse en su rostro. Bien entonces. Adelante, mi campeón, le dijo, dándole un ligero golpe en el pecho. Harry la tomó de la mano y la atrajo hacia el agujero del retrato. Los deseos de mi señora son órdenes para mí, dijo por encima del hombro, sonriendo como un loco. La incomodidad se disipó entre los dos amigos mientras caminaban de la mano por la escuela. En el desayuno, Harry recibió el regalo habitual de Rita, un ejemplar del Profeta con una nota. Acosar, realmente haces las mejores fotos. Espero con ansias otra entrevista contigo. Rita, al despegar la nota, pudo ver la portada. Aunque la foto no cubría la portada como la de la primera tarea, ocupaba unas buenas 3/4 partes. Mostraba a Harry y Hermione saliendo del agua. Curiosamente, Harry no se había dado cuenta en ese momento de que la había elegido para novias de esa manera. La imagen que compartían en sus fotos le daba esperanzas de que la cita fuera un éxito, pero también le mortificaba profundamente que sus emociones se mostraran tan claramente. Esta vez, Hermione se sonrojó con él en lugar de burlarse de su habilidad para aparecer en la portada. Aún así, tomó el papel para su álbum de recortes. Después del desayuno, pasaron junto al señor Filch y se dirigieron a Hogsmeade. Ambos habían hecho una lista de las cosas imprescindibles y habían visitado esas tiendas temprano para tener más tiempo libre y relajarse después. A Harry casi le da un infarto cuando pasaron por el kiosco y vieron un cartel de búsqueda de Sirius en forma de perro, hasta que lo leyó y se dio cuenta de que era el cartel de búsqueda de un perro ladrón de periódicos que no tenía nada que ver con Sirius Black. Tengo que preguntarle a Kenuto qué demonios es todo esto. Esperaba que Dobby y Winky hubieran conseguido llevarle el paquete de Kenuto. Los dos adolescentes fueron a las 3 Scoubs a almorzar juntos. Allí, se dieron cuenta de lo rápido que se había corrido la voz de que Harry Potter tenía una cita. Dios mío, qué pareja tan encantadora. ¿Qué te parece una exclusiva rápida, Harry? Harry cerró los ojos y deseó con todas sus fuerzas haberlo imaginado. Sin embargo, cuando los volvió a abrir y miró hacia atrás, Rita Skeeter seguía allí de pie con Bozo tomándoles fotos como si estuvieran en un gran acontecimiento histórico. Hola, Rita, dijo Harry. ¿Te das cuenta de que acabas de interrumpir mi primera cita para pedirme una entrevista, verdad? No habría podido disimular el enfado en su voz ni aunque lo hubiera intentado. A juzgar por la expresión de Rita, sabía perfectamente lo que hacía y lo consideraba una pequeña venganza por haberla chantajeado. Vamos, Harry, debes darte cuenta de que si no lo hago yo, alguien más lo hará. La voz de Rita era empalagosa mientras seguía presionándolo. Harry miró a Hermione buscando alguna señal de lo que sentía al respecto y la encontró sumida en sus pensamientos. Esperaba que no se arrepintiera de su decisión de acompañarlo hoy. Tras unos instantes, Hermione lo miró y asintió con reticencia. Tienen hasta que lleguen nuestros almuerzos, le dijo secamente a la reportera. Ella le sonrió radiante, se sentó frente a ellos y empezó a dispararles preguntas mientras Bozo intentaba que adoptaran diversas poses. ¿Qué hizo que Harry eligiera a Hermione? Le preocupaba a Hermione salir con un mago que participaba en un torneo peligroso. ¿Acaso el rescate de Hermione por parte de Harry influyó en su decisión de empezar a salir? ¿Hasta dónde habían llegado? Afortunadamente, la pregunta fue interrumpida por Madame Rosmerta, quien colocó 2 platos de almuerzo con bastante fuerza sobre la mesa. Harry agradeció mentalmente a la mujer por su puntualidad. Por fuera, simplemente sonrió y se dirigió a la reportera de aspecto disgustado que tenía frente a él. Se acabó el tiempo, Rita. Te agradecería que te fueras ya. Mientras se levantaba y recogía sus cosas, Harry tenía algo más que añadir. Allí, Rita, la próxima vez que intentes robarnos una de nuestras citas, perderé por completo el interés en nuestro pequeño arreglo. Como dijiste, no eres la única reportera ahí fuera,
así que más te vale darme una razón para que me quedes aquí. Scyther palideció, asintió una vez y huyó. Harry suspiró y se volvió hacia Hermione. Lo siento. Es una persona muy desagradable. Hermione le sonrió. No te preocupes, Harry. No puedes controlar lo que hace, y tenía razón en que alguien más se inventara cosas sobre tu vida amorosa si ella no lo hacía. Así teníamos algo que decir o al menos una advertencia. Olvidémoslo y disfrutemos de la comida. Harry le devolvió la sonrisa a Hermione y le dio un beso en la mejilla. Después de eso, su cita fue tan bien como cualquiera de los dos podría haber esperado. Las miradas lo seguían por todo el pueblo, pero eso no era nada nuevo, ya que también ocurría en el colegio. Cuando empezó a oscurecer, la pareja regresó a Hogwarts. En el carruaje tirado por testrales, Harry sintió de repente otra vez la timidez. Hermione, disfruté mucho hoy. ¿Te gustaría repetirlo alguna vez? Contuvo la respiración mientras esperaba su respuesta. Cuando llegó, estaba tan sonrojada que brillaba en la pinambre del crepúsculo. Yo también lo disfruté mucho hoy, Harry, y sí, creo que me encantaría repetirlo. Al guardar silencio, sus miradas se cruzaron y se acercaron. Sus labios se rozaron y los dos adolescentes se perdieron en el momento. Cuando el carruaje llegó a las puertas de Hogwarts, aún no habían dicho ni una palabra, pero ambos sonreían con satisfacción. A la mañana siguiente, Harry recibió una copia de Witch Weekly con el titular El niño que amaba. Sin embargo, esta vez no había ninguna nota de Rita. Harry esperaba sinceramente haber asustado lo suficiente a la entrometida el día anterior como para que, al menos, hubiera desarrollado un buen sentido de la modales con respecto a él y sus amigos. El artículo en sí era tan elegante como puede serlo una pieza de chismes. Se centraba en dos amigos en transición hacia algo más y estaba repleto de metáforas primaverales. Harry le pasó la revista a Hermione para que la leyera y luego la convirtiera en parte de su álbum de recortes o en combustible para el fuego de la sala común. Harry no iba a ser exigente. La verdadera sorpresa llegó varios minutos después, cuando Errol, la lechuza de la familia Weasley, aterrizó frente a Hermione con un sobre rojo dirigido a ella. Con manos temblorosas, Hermione abrió el sobre mientras Errol escapaba, sabiendo por experiencia propia lo que estaba a punto de ocurrir. Efectivamente, la voz amplificada de Molly Weasley resonó estridentemente por todo el gran comedor. Hermione Granger, ¿qué crees que estás haciendo? No tienes por qué imponer tus estilo muggle al pobre Harry. Necesita una joven correcta, no a una puta sangre sucia a baranda de oro. Cualquier otra cosa que la señora Weasley pensara sobre el asunto no sería escuchada mientras el vociferante era incinerado por un Harry Potter enfurecido. Hermione tenía lágrimas en los ojos ante el lenguaje que le dirigía una mujer a la que había llegado a considerar una tía bondadosa. Los Slytherin ya se reían, no hacía falta mucho para hacerlos estallar últimamente, ya que tenían muy poco con que burlarse del resto del colegio este año. Harry rodeó a Hermione con el brazo y la atrajo hacia sí, susurrándole palabras tranquilizadoras. Durante las siguientes semanas, Harry y Hermione recibieron reacciones contradictorias ante la noticia de su relación. Muchas chicas del colegio parecían pensar que Harry las había traicionado de alguna manera. A Hermione le dolió especialmente que Ginny estuviera incluida en ese grupo. Desde fuera de Hogwarts llegaban mensajes que podían clasificarse como intolerantes, diciéndoles que la familia Potter no soportaría ser contaminada durante otra generación, o de apoyo, deseándoles a los dos adolescentes lo mejor en su nueva relación. Harry y Hermione no comprendían la necesidad de expresarles su opinión en ninguno de los dos casos, aunque, por supuesto, eran mucho más tolerantes con los mensajes de apoyo que los demás. Fred y George se disculparon avergonzados por el error de su madre y le dijeron a la pareja que le habían escrito a su padre para contárselo. Unos días después, llegó una carta del patriarca Weasley, llena de disculpas, que probablemente habría significado más para Harry si hubiera estado dirigida a Hermione y no hubiera intentado defender a la señora Weasley en cada frase.
Lily se había mostrado incondicionalmente entusiasta y hasta un poco exasperante con sus ocasionales cánticos de «lo sabía, lo sabía, lo sabía». Cuando llegaron las vacaciones de Pascua, Hermione, como la mayoría de los estudiantes que se habían quedado para el baile de Navidad, estaba lista para volver a casa y pasar tiempo con la familia que no había visto en meses. Se resistía a dejar a Harry, pero no creía que invitar a su novio de 5 semanas a quedarse en su casa fuera algo para lo que ninguno de los dos estuviera listo. Aún no se referían el uno al otro como novio o novia, pero Hermione confiaba en que Harry sentía lo mismo que ella y no se arriesgaría a arruinar su amistad si no la quería al menos un poco en serio. Cuando intentó disculparse por irse de Hogwarts sin él, Harry la besó y le dijo: «La familia es importante, nunca querría que la abandonaras». Le prometió que aprovecharía bien su tiempo y que se prepararía para la tercera prueba lo mejor posible. Ella vio la sinceridad en sus ojos y dejó el asunto para pasar su última noche antes de que saliera el tren en brazos de Harry. Cuando Hermione y Luna se marcharon al expreso tras una despedida que dejó a Harry un poco aturdido y muy feliz, este subió a la habitación. No le había mentido a Hermione. Tenía toda la intención de prepararse para la tercera prueba, y en concreto para las consecuencias que Riddle estaba preparando. El plan que había ideado justo después de su regreso era bastante bueno, pero no podía permitirse el lujo de arruinarlo dando nada por sentado. Harry empezó repasando su plan con lupa. Pidió a la habitación que creara una pizarra donde pudiera escribir y ordenar sus ideas. Harry se sentía un poco imbécil porque la mejor manera que se le ocurrió para mantener con vida a Cedric era no ser un noble y tomar el trofeo mientras tuviera la oportunidad. Capturar a Riddle y Pettigrew era mucho más fácil de aceptar. Matar a Nagini sería un placer, pero lo llevó a algo que llevaba tiempo posponiendo. Había querido esperar hasta que Riddle ya no pudiera cambiar de planes antes de que Harry empezara a destruir los Horrocruxes. El encuentro con el Colacuerno sin duda le había enseñado que no podía permitirse el lujo de asumir que todo sucedería exactamente como lo recordaba, o incluso que sucedería tal como lo recordaba. Esto le hizo pensar que sería buena idea eliminar la diadema cuanto antes. Recordando sus estudios de aritmancia, Harry deseó una lista de fechas ritualísticamente importantes y, casi como era de esperar, una apareció en la pared junto a la pizarra. Notó que Beltane, el festival del comienzo del verano, se aproximaba, lo cual podría ser útil. Siguiendo con el calendario, notó que el solsticio de verano sería el 21 de junio de este año, 3 días antes de la tarea y con un significado mágico. Si Riddle notó que su Horrocrux desaparecía cuando Harry lo destruyó, podría atribuirlo a fluctuaciones mágicas y excitación, en lugar de a una parte de su alma desapareciendo en el vacío. Al no tener suficiente información para hacer una estimación más precisa, Harry programó la destrucción de la diadema para que coincidiera con la noche del solsticio de verano. Pensar en el solsticio de verano le lleva a pensar en el verano en general. Harry sabía que los adultos querrían que se quedara con los Dursley hasta que la Orden del Fénix decidiera recogerlo. Conocía las protecciones de sangre, pero también sabía que Hermione, Weasley y él habían logrado evitar el régimen de Riddle sin ellas. El único inconveniente era que no tenía forma de hacer magia fuera del colegio sin ser detectado. Esto significaba que no podría reunir los encantamientos necesarios para mantenerse oculto, dejándolo en el número 4, Privet Drive, una vez más como su única opción segura. Esto le impediría completar los estudios que necesitaba desesperadamente. Los Dursley confiscarían cualquier cosa remotamente mágica y Harry, de todos modos, no podría realizar ningún trabajo práctico, ya que estaba fuera del colegio. Una vez que empezó a dar vueltas en círculos con sus planes, Harry decidió parar. Pasó a preparativos más prácticos mientras intensificaba sus estudios y entrenamiento. El duelo, en particular, se había convertido en una asignatura importante. Trabajó hasta el cansancio y, para la hora de cenar, estaba exhausto. Dobby apareció con la cena y se quedó a observar a su amo estudiar después de comer. Esta rutina continuó durante 4 días antes de que algo cambiara. Harry estaba exhausto como todas las noches de estas vacaciones,
pero cuando Dobby apareció con la cena, notó que el rostro del pequeño elfo tenía una expresión de angustia. ¿Pasa algo, Dobby?, preguntó Harry. No le corresponde a Dobby, amo Harry. El amo debe hacer lo que crea mejor. La cena de Harry fue olvidada enseguida. ¿Qué pasa, Dobby? ¿Estoy haciendo algo que te moleste a ti o a Winky? Te prometo que no me enojaré si me lo dices. Harry estaba asqueado consigo mismo por haberles hecho algo a sus elfos que les hacía tener miedo de hablar cuando algo los preocupaba. Es solo que, el amo Harry está trabajando demasiado. No sonríe desde que la señorita nos dejó. Dobby está preocupado y se pregunta qué puede hacer para ayudar. Harry se dejó caer en la silla de la que había salido disparado cuando Dobby empezó a hablar. Lo siento, amiguito. No creo que nada vaya a solucionar ese problema. A menos que creas que puedes acabar con Voldemort por mí o que conozcas una forma de que los magos y brujas menores de edad hagan magia fuera del colegio. Harry intentó sonreírle a su elfo para tranquilizarlo y se sintió un poco mejor al ver a Dobby iluminarse. Las siguientes palabras de Dobby lo dejaron atónito. Oh, pero Dobby sí, señor. Dobby solía colocar barreras élficas para que el joven amo malvado pudiera practicar magia. Todos los elfos saben cómo hacer esto. Harry miraba boquiabierto al diminuto ser que acababa de resolverle el problema. Nota mental: la próxima vez que me atasque con un problema, recuerda pedirle ayuda a Dobby. Dobby, amigo mío, siéntate. Tenemos mucho que planear. Harry y Dobby hablaron hasta la madrugada, pero al quedarse dormido, Harry confió por primera vez en tener algo con que trabajar este verano. Dobby conseguiría los suministros necesarios con el dinero de la venta del colacuerno y Harry podría esperar a que quien lo estuviera rastreando se dejara llevar por una falsa sensación de seguridad antes de quitarse los encantamientos. Con una risita al pensar que la habilidad mágica actual de Malfoy se debía haber practicado durante las vacaciones, además de lo que había aprendido con los demás, Harry se dio la vuelta y se durmió. Cuando Hermione y Luna regresaron al castillo apenas 10 días después de haberse ido, él apenas tuvo tiempo de darle la bienvenida a Luna antes de que Hermione lo arrastrara para buscar un armario de escobes apropiado donde reunirse. La noche del 24 de mayo, los campeones fueron llamados al campo de Quidditch de Hogwarts. Harry dejó a Hermione y Luna en la habitación y se dirigió a uno de sus rincones favoritos de Hogwarts. A pesar de saber lo que iba a encontrar, el estado del campo aún le dolía. Notó que los otros 3 campeones ya lo esperaban con Batman en el centro del laberinto. Cuando finalmente logró cruzar los setos bajos y unirse a ellos, Cedric y Fleur lo recibieron cálidamente, mientras que Kram se limitó a burlarse de él. Bagman tosió nervioso y sus ojos se posaron en Harry. Justo ahora, están parados justo donde terminará el torneo. A su alrededor, pueden ver que estamos construyendo un laberinto y este será su centro. Aquí colocaremos la copa de los 3 magos y el primero que la alcance se la quedará, por así decirlo. Podrán entrar al laberinto en el orden en que se encuentran actualmente por puntos, y cada punto vale medio minuto. El señor Potter entrará primero, el señor Digby 8 minutos después, el señor Kram 1 minuto después y la señora Delacour lo seguirá 2 minutos después. ¿Alguna pregunta? Parece que tenemos que atravesar un laberinto, preguntó Fleur un poco asombrada. Ah, bueno, habrá obstáculos, por supuesto. Creo que el profesor Hagrid proporcionará algunas criaturas, también habrá algunos hechizos estáticos y el laberinto será un desafío en sí mismo, creo. Bagman se animó con la idea de los obstáculos y Harry empezó a preocuparse de que su idea de entretenimiento se acercara demasiado a la del mortífago promedio. Aunque quizás fuera algo inherente a los magos, nadie más parecía pensar que este torneo fuera otra cosa que un buen momento. Admitió que probablemente era parcial debido a la forma en que lo habían obligado a participar. Pensó que había estado deseando ver al campeón de Hogwarts competir por el premio antes de que saliera a la luz su nombre, pero habían pasado años y los eventos posteriores habían sido tan abrumadores que ya no estaba seguro. Como nadie más dio señales de querer preguntar, Bagman los despidió alegremente. Sin embargo, cuando Harry se dio la vuelta para irse, el exgolpeador lo llamó. «Harry, ¿te importa si hablo un momento en privado?»
Bagman miró nervioso a Fred y Cedric, quienes se habían detenido y miraban hacia atrás, claramente esperando a su compañero campeón. Crane ya se estaba perdiendo de vista. Muy bien, señor Bagman. Harry se giró hacia sus amigos un momento. Adelántense ustedes dos. Los veo en el desayuno, sí. Los dos campeones mayores se miraron y luego respondieron afirmativamente. Habrían insistido en quedarse, pero ninguno de los dos imaginaba una situación en la que Ludo Bagman pudiera vencer a Harry Potter. Harry, por su parte, se volvió hacia Bagman y arqueó una ceja. Aquí no, no queremos que nos escuchen, sígueme. Harry siguió a Bagman al mismo lugar donde había hablado con Crane sobre Hermione la última vez. Saber que ambos Crouchis estaban en el bosque prohibido y su inquietud general con Bagman significaba que Harry tenía la varita en la mano y no le importaba ofender al otro hombre. Cuando llegaron a un lugar donde Bagman se sintió seguro de que no lo escucharían, se dio la vuelta. Harry, solo quería. Gran Scott, ¿de verdad es necesario? Bagman acababa de ver la varita de Harry en su mano. Harry decidió no mencionar sus verdaderas dudas por el momento. Me condujiste hasta el límite del bosque prohibido. Tengo una idea de lo que vive en esos árboles y no pienso bajar la guardia cerca de ninguno de ellos. Esto hizo que Bagman empezara a mirar hacia los árboles con nerviosismo. ¿Qué quería, señor Bagman? Este no es un lugar para charlar. El hombre corpulento empezaba a sudar de los nervios. Ese sí, ve bueno. Se aclaró la garganta. Pensé en ver si te sentías preparado para afrontar la tarea ahora que sabes de qué se trata. Quizás pueda indicarte alguna magia útil para estudiar. La voz del hombre se apagó sugestivamente. A Harry no le hizo gracia. ¿Señor Bagman intenta usarme para su estafa de apuestas? La pregunta directa de Harry lo paralizó por completo. Cuando volvió a hablar, parecía aún más nervioso. ¿Cómo? Digo, es decir, podría ofrecer algunas apuestas, todas con deportividad, por supuesto, pero, ¿qué es eso? La varita de Harry se elevó a la altura del hombro mientras, en el fondo de su mente, tomaba nota de decirles a Fred y George que Bagman chillaba como una niña cuando se asustaba de verdad. Jamin en rebelio. Harry conjuró silenciosamente usando el encantamiento revelador especializado en detectar personas. Mostró una sola presencia justo dentro de los árboles. Aturdir. El rayo rojo impactó el conjunto de chispas que indicaban dónde se escondía la persona, y ésta se desplomó al suelo. Harry se acercó con cuidado y descubrió que Barty Crouch Sr. había logrado escapar de nuevo de sus captores. Decidió llevarlo ante Madame Pomfrey. Esto podría revelar la supervivencia de Riddle mucho antes de lo planeado, lo que cambiaría su plan, pero no podía condenar a un hombre a morir por un plan. Mobilicorpus. El cuerpo de Crouch se elevó en el aire y Harry lo dejó flotar entre los árboles frente a él. Cuando el cuerpo se separó de los árboles, oyó otro grito agudo y, al salir del bosque, vio que Bagman se había caído de culo y miraba a Crouch con los ojos abiertos y aterrorizados. ¿Qué le pasa? ¿Está muerto? Harry miró al hombre con incredulidad. Acabas de verme aturdirlo. No, no está muerto. Al ver esas miradas asustadas volverse hacia él, Harry suspiró frustrado. Lo llevaré a la enfermería. Quizás deberías buscar a Dumbledore y convencerlo de que venga también. Bagman asintió frenéticamente y se levantó a toda prisa para dirigirse al castillo a una velocidad que Harry desconocía. Harry lo siguió a paso rápido. No había estado bromeando con Bagman cuando le dijo que el bosque podía ser peligroso a esas horas de la noche. Entró en el castillo y subió a la enfermería sin encontrarse con nadie. Llamó a Madame Pomfrey al entrar en la enfermería, y la pobre Metroune se llevó un buen susto al salir y ver a un estudiante de cuarto año levitando el cuerpo de un alto funcionario del ministerio. Harry empezó a contarle cómo él y Bagman habían encontrado a Crouch en la linde del bosque y los hechizos que había usado. Ella resopló al ver que un hombre de la edad de Crouch estaba aturdido, pero tuvo que darle la razón a Harry cuando éste le señaló que no sabía a quién aturdía. Harry se sintió un poco culpable porque su historia solo fuera técnicamente cierta, pero sintió que se compensaba con el hecho de que había traído al anciano allí arriba. Cuando Dumbledore y Bagman llegaron, Crouch descansaba plácidamente, con la mayoría de sus heridas ya curadas.
Harry ya había sido despedido del hospital por Madame Pomfrey y había regresado a su dormitorio. Al día siguiente, Harry estaba sentado en defensa contra las artes oscuras cuando un Hufflepuff de primer año entró y le dijo al falso Moody que Harry Potter había sido convocado por el director. Mejor ve a ver qué quiere Dumbledore, Potter, gruñó el profesor. Harry recogió sus cosas y siguió al chico más joven fuera del aula. El de segundo año, que se presentó como Sam Baker, estaba casi tan nervioso como Colin Creevey en un mal día, en opinión de Harry, pero logró disimular su irritación y responder a algunas de las preguntas rápidas del chico. Cuando finalmente llegaron a la gárgola, Harry le preguntó a Sam si sabía la contraseña y maldijo mentalmente a Dumbledore al no saberla. Harry no estaba preparado para quedarse allí adivinando dulces como un idiota con un testigo presente, así que se giró hacia la gárgola y dijo, «El director ha pedido verme. ¿Podría informarle de que he llegado?» Momentos después, la gárgola saltó a un lado y reveló la escalera que había detrás. Sam parecía desconsolado por no poder acompañar a Harry hasta el director, pero se fue a contarles a sus amigos el tiempo que había pasado con Harry Potter. Al llegar arriba de la escalera, Harry llamó a la puerta y esperó a que le permitieran entrar. Cuando lo recibió y abrió la puerta, solo se sorprendió levemente al ver que Fudge y dos errores habían hecho el viaje a Hogwarts. «Ah, Harry, genial». Dumbledore, tras su escritorio, miraba con ojos brillantes a la gente de su oficina. Harry recorrió la oficina con la mirada. Se fijó en el armario entreabierto donde sabía que Dumbledore guardaba su pensadero y el brillo plateado que emanaba de él. También vio que la espada de Gryffindor estaba de vuelta en su vitrine. Su escrutinio de la oficina fue interrumpido por Fox, que voló hacia él y aterrizó en su hombro. «Hola, Fox, ¿te diviertes?», saludó Harry mientras le rascaba el cuello y el pecho al hermoso pájaro, como había aprendido de Hedwig. Fox gorjeó algo en respuesta, lo que Harry interpretó como que el pájaro sentía que lo que estuvieran haciendo los humanos era inútil. «En fin, qué lástima. Harry, quizás podrías dejar tu conversación con Fox para otro momento. El ministro, aquí presente, quisiera hacerte algunas preguntas». Harry volvió a mirar a los humanos en la oficina, pero siguió rascando al Fénix. Fudge parecía algo nervioso, pero tenía algo que Harry supuso que era una sonrisa dibujada en su rostro. «Sí, Harry, hijo mío, me han dicho que fuiste tú quien encontró a Barty». Harry asintió. Sus recuerdos de las acciones del ministro tras la resurrección de Voldemort lo hacían desconfiar de él. «¿Puedes decirnos exactamente qué pasó?». Harry asintió de nuevo y empezó a contar la misma historia que le había contado a Madame Pomfrey la noche anterior. «Y luego Madame Pomfrey me envió de vuelta a los dormitorios de Gryffindor, señor». Los dos errores habían tomado notas y se miraron. Uno de ellos, que Harry creía llamarse Dawlish, dijo, «¿Seguro que seguía vivo cuando lo encontraron?». «Sí, seguía vivo». «¿Significa eso que ya está muerto?». Harry se quedó atónito. Estaba seguro de que lo habían llamado para advertirle sobre los planes de Voldemort. Creyó haberle salvado la vida a Crouch padre el día anterior. «Falleció anoche en la enfermería». «No se preocupe, no se le sospecha nada relacionado con la muerte del director Crouch, señor Potter. Sin embargo, necesitaremos inspeccionar el lugar en busca de residuos de hechizos para corroborar su historia». «¿Le importaría esperar aquí a que volvamos?», preguntó el otro Ore. Harry luchó por contener un encogimiento de hombros indiferente. «Claro, señor. Puedo recuperar la clase del profesor Moody en otro momento. Creo que lo entenderá. Eso o tendré que hacer ejercicios de esquiva durante una semana». Un bufido rompió la compostura de Lore y miró a su alrededor un poco avergonzado. «Bueno, Dumbledore, ¿nos podrías mostrar el lugar donde el joven señor Potter encontró a Barty?». Fudge intentaba, sin duda, mostrarse competente y tomar las riendas delante de sus subordinados. Harry decidió no señalar que parecía ridículo. Dumbledore asintió y se levantó de detrás de su escritorio. «Harry, esto no debería tardar mucho. Siéntete libre de tomar una taza de té mientras tanto». Con un aplauso, una taza de té apareció en el escritorio del director. Una vez que todos se fueron,
Harry lanzó disimuladamente un hechizo de detección no verbal a la taza, intentando mantener su varita oculta de todos los retratos que lo rodeaban. Cuando la prueba dio negativo, alzó la voz. ¿A quién quiere que sea el elfo doméstico que trajo este té? Muchas gracias. Su declaración provocó varias risitas en los retratos, y Harry no estaba ansioso por descubrir si era porque se había dado cuenta de que un elfo lo había hecho o porque estaba agradeciendo a quien consideraban un ser inferior. Desesperado por algo que hacer, o mejor dicho, algo que le distrajera de su fracaso total en cambiar este evento, Harry cogió la taza de té, se dirigió al armario que aún emitía un brillo plateado y lo abrió por completo. Vamos, muchacho, ¿qué crees que estás haciendo? Harry miró el retrato del corpulento mago que había hablado. Dexter Fortis, supongo, preguntó. El mago parecía sentirse cada vez más importante. Veo que has oído hablar de mí, muchacho. ¿Y ahora qué haces? Harry siguió mirando el retrato un momento antes de negar con la cabeza. La verdad es que nunca había oído hablar de ti, pero tu marco tiene una placa con tu nombre. Varios de los otros retratos rieron disimuladamente mientras Harry esbozaba una sonrisa burlona. En cuanto a lo que hago, soy estudiante. Estoy aprendiendo. Fortis se sonrojó de indignación. No, no lo estás. Estás husmeando. En las cosas del director, nada menos. Harry se encogió de hombros. Como quieras. ¿Sabes qué? Como exeducador, podrías ilustrarme y evitar que tenga que, curiosear. Miró pensativo al retrato. Fortescue parecía estar lidiando con un dilema. Si te digo qué es, ¿podrías sentarte y comportarte? Harry lo pensó un momento antes de asentir. Muy bien. Eso es un pensadero. Es un dispositivo que permite ver recuerdos en tercera persona. Es muy útil para ordenar la mente. Me habría venido bien en mis tiempos, pero entonces el ministerio era un poco quisquilloso con perderlos de vista. El retrato miró a Harry con severidad y añadió, sería de mala educación examinar los recuerdos de alguien sin su permiso. Harry sonrió al retrato. Solías darles muchas ideas a tus estudiantes, ¿verdad? Preguntó, provocando más risitas de los otros retratados y un provocador que exclamó, sí, lo hizo. Dijiste que te comportarías, gritó Fortescue consternado. Y lo haré. Solo estaba dando a entender algo. Eso rivalizaba con el discurso anual de «No te acerques al bosque», en su capacidad para dar ideas a un estudiante para hacer travesuras. Fortescue empezaba a balbucear, avergonzado, mientras sus colegas seguían burlándose de él. Harry decidió que pelearse con un retrato no sería productivo y decidió tirarle un hueso. Cerró el armario con cuidado antes de volverse hacia el hablador retrato. Inclinó la cabeza hacia Fortescue y dijo, de todas formas, gracias por la lección. Fue muy interesante. El retrato asintió, aparentemente apaciguado, aunque las interrupciones no habían disminuido ni un ápice. Harry supuso que ser un retrato era lo más entretenido que podía ser. Lo único que pareció poner orden en los retratos fue una bruja con túnicas antiguas que se topó con un retrato cerca de la puerta y gritó, Palves y sus invitados han vuelto al castillo. A Harry le asombró la rapidez con la que todos se acomodaron y fingieron dormir. Varios minutos después, la puerta del despacho se abrió y el director, el ministro y los herores regresaron. Dawlish le dijo a Harry que su historia había sido corroborada por las pruebas forenses y que podía irse. Harry les dio las gracias y les deseó un buen día, y salió de la oficina. Mientras se dirigía a la sala de los menesteres, sintió la satisfacción del trabajo bien hecho al aprender oficialmente sobre el pensadero, extrañamente entremezclada con el pesar de no haber podido salvar la vida de un hombre tan desagradable. Tendría que contarles a las chicas lo que había aprendido hoy.